típico borracho de pueblo, aquel que no fallaba en ninguna fiesta del pueblo, era ese tipo de personas que inclusive caían bien, en general no molestaba a las personas e incluso cuando notaba que alguien no quería escuchar sus historias. Él, sin que nadie se lo pidiera, se alejaba en busca de alguien más que quisiese escucharle. Sus historias normalmente solían ser muy divertidas, siempre era el alma de las fiestas, por eso nadie le impedía la entrada a ningún festejo aunque él no estuviera en la lista de invitados. A finales del mes de julio, Sebastián, como se llamaba este personaje, se adentró en un pequeño festejo familiar, que era para conmemorar la graduación de la escuela del hijo mayor de aquella familia. Eso no era lo extraño, lo verdaderamente raro es la cara de espanto que traía Sebastián. De inmediato se le preguntó que qué era lo que había pasado. Conmocionado, este no pudo responder. Los presentes dejaron de insistir, sabiendo que quizá era parte de otra de sus locas e increíbles aventuras y que con un par de copas seguro les contaría. No se equivocaban, apenas comenzó a sentir feliz debido a la cantidad de alcohol en la sangre, comenzó a contar a los presentes que a un par de kilómetros, cerca de un saliente de donde brotaba agua de la montaña, este se había detenido a saciar su sed y la del asno que lo acompañaba. Al poco tiempo escuchó una voz brotar cerca de un agujero en la falda de la montaña. «Hey, viajero, acércate, tengo algo que te conviene». Sebastián confesó haberse acercado presa de la curiosidad. En ese instante él contó que aquella voz le prometió lo que quisiera, no había límite alguno más que el de no pedir más deseos. Pero que a cambio él debería de responder a un acertijo o perdería su alma y se convertiría en esclavo del Señor de las Tinieblas por la eternidad. Sebastián en ese momento, rodeado de curiosos que escuchaban atentos su historia, les contó que él le había respondido a aquella voz que él solo quería marcharse de ahí junto a su burro, sano y salvo. La voz rió en ese momento y le explicó que eso que él quería, por muy insignificante que pareciese, era considerado como un deseo. Los escuchas ahogaron un grito de terror. Él prosiguió. Y que si quería ver su deseo cumplido debería resolver un acertijo. Sebastián confesó que no se atrevió a reclamar lo injusto de aquel trato no pactado, porque se estaba muriendo de miedo. La voz entonces me dijo, con aquella grave, tranquila y ronca voz, que el acertijo sería el siguiente. Debes hacerme una pregunta a la cual no pueda contestar. Inflando el pecho, lleno de orgullo, Sebastián narró cómo había llegado a aquella respuesta que evidentemente salvó su vida. En aquel momento pensé, si esta voz me pide una pregunta que no puede contestar, entonces eso significa que lo sabe todo. A excepción quizá de una sola cosa. Pero ¿cómo saber qué era aquella cosa que aquel ser no sabría? Que la pregunta en sí haga referencia a eso que ese demonio no sabe. Entonces se me ocurrió la pregunta adecuada. Narró Sebastián en un tono de total presunción. Le dije con el poco valor que pude reunir. Ya tengo la pregunta. La voz no dijo nada, así que proseguí. Mi pregunta es, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que no puedes contestar? Obviamente la voz no pudo contestar, no pudo dar una respuesta que no conocía. Así que, acompañado de una risa, obviamente una risa de coraje por haber perdido una alma. La voz. Vete y no regreses. La próxima vez no será tan fácil escapar. Pero cuéntaselo a todo aquel que puedas. Será bueno tener algo de publicidad. Al finalizar el festejo muchos rumoraban y se preguntaban si aquella historia tendría una pizca de verdad. Un viejo incrédulo. Con el fin de probar que todo aquello no era más que mentiras, gritó que él personalmente iría a aquel lugar para probar que Sebastián no era más que un ingenioso mentiroso. Ya de noche el viejo llegó a aquel lugar. Ciertamente con algo de temor si es que aquello resultaba ser cierto. Aunque su miedo se vio disminuido al pasar un par de minutos y no escuchar ninguna voz proveniente del más allá. Él rió y se enojó, gritando en voz triunfante. Por fin te atrapé, mentiroso. Al fin puedo probar que solo eres un vil mentiroso. En ese instante vio aquel charco de agua filtrada, limpia. Ya más tranquilo y en plan de ganador decidió dar un trago de aquella seguramente dulce agua. Y así era, esa agua resultaba con un dulce sabor. Fue después de ese enorme placer producido por aquel líquido cuando el viejo se sacudió, presa del temor. Aquella voz le habló desde ese agujero en el muro. La primera parte de este juego has resuelto. Todo aquel que escucharme quiere, del manantial ha de beber. Ahora lo demás ya lo sabes. Y yo sé que tú lo sabes. Así que ten cuidado con lo que estás a punto de decir. Primero tu deseo has de pedir. Y luego un acertijo te haré. La voz calló.
El anciano con una ambiciosa sonrisa y con un plan en mente pidió ser el hombre más rico del mundo. A continuación la voz le repitió, yo sé que tú lo sabes. Así que ten cuidado con lo que estás a punto de decir. No suelo hacer esto. La voz rió. Pero el acertijo repetiré. Debes hacerme una pregunta a la cual no pueda contestar. El viejo en voz triunfante y sin ninguna duda contestó. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que no puedes contestar? El viejo se sintió rico y poderoso. Ya no le importaba el pueblo amaran más a aquel borracho mentiroso que a un anciano respetable. Pero algo extraño pasó. La voz rió y rió. Cuando por fin habló la voz le dijo. Te lo advertí. Te dije que lo sabía. Al señor de las tinieblas le gustan los tramposos. Pero no le gusta que le hagan trampa a él. Esa respuesta no es tuya. Desde entonces el viejo nunca más se vio por el pueblo. La gente comprendió que este no supo resolver el acertijo del demonio. Y nunca nadie más se acercó a ese manantial maldito. Al menos nadie de los presentes en el relato del ebrio Sebastián.